Se le voltearon en el INE a Carla Humphrey el día de hoy por la madrugada. Y es que a pesar de que ella es una consejera electoral, esposa del ex titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y además propuesta por morenistas, pero a pesar de eso antiobradorista, porque pues ha jalado con el PAN en infinidad de resoluciones para frenar, por ejemplo, los spots en los debates presidenciales de Claudia Sheinbaum, ha dado ventajas indebidas a Xóchitl Gálvez y un sinfín de cosas más. Pues por la madrugada, los panistas, como los traidores que son, empezaron a atacarla porque al final, en su desesperada defensa de cabeza de vaca, intentaron incluso expulsarla del INE. En otras palabras, mordieron la mano que les dio de comer. Y no es de sorprenderse, porque así es el PRIAN, pero ojalá Carla Humphrey haya aprendido la lección. Y es que por la madrugada el INE desechó la nueva solicitud del PAN para rescatar la candidatura de Cabeza de Vaca. Debemos recordar que Cabeza de Vaca hace unos meses fue puesto como candidato plurinominal a la Cámara de Diputados para que pudiera obtener su fuero y así blindarse de las acusaciones en contra. Y el Tribunal Electoral lo quitó de la candidatura porque tiene 2 órdenes de aprehensión vigentes y por lo tanto no tiene derechos políticos, además es prófugo de la justicia. Entonces, lo que hizo Cabeza de Vaca es que junto con Norma Piña obtuvo 2 amparos definitivos. Con estos 2 amparos volvió a meter su registro a pesar de que la sentencia del Tribunal Electoral es inapelable. Entonces, querían a través de Norma Piña y con un juez de distrito en Tamaulipas ponerle la candidatura. Y así, el INE votó en la madrugada, por insólito que parezca, pero no contaban con que se les iba a aparecer Gerardo Fernández Noroña y además el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quienes con pruebas en mano frenaron este madruguete por parte de los consejeros electorales de la oposición. Vamos a ver lo que pasó en el INE. El siguiente punto es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a las solicitudes de sustituciones de candidaturas a senadurías y diputaciones federales por ambos principios presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones para el proceso electoral federal 2023-2024, así como en acatamiento a las sentencias dictadas por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SUB-RAP 102-2024, SM-RAP 49-2024 y acumulados, SCM-RAP 18-2024 y SCM-JS 205-2024 acumulados, SXJS 268-2024, SXJS 287-2024 y SXJDC 291-2024. Consejera Presidenta, le informo que ayer 29 de abril se recibió el oficio número RPAN 586-2024 asignado por el maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante propietario del Partido de Acción Nacional ante el Consejo General de este instituto, mediante el cual solicita la excusa de la consejera electoral Carla Humphrey para conocer el asunto relacionado con la solicitud de registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como candidato a diputado por el principio de representación proporcional de la segunda circunscripción plurinominal, en la sesión que se celebre para este efecto y cualquier otra forma de intervención directa o indirecta en el procedimiento de aprobación del registro. Asimismo, se recibieron observaciones por parte de la consejera electoral Dania Rabel. Gracias, secretaria. Ha sido realmente recibido en este instituto este oficio asignado por el Partido de Acción Nacional y también hemos recibido un oficio en donde hace algunas manifestaciones la consejera Carla Humphrey para este punto, por lo que yo preguntaría en este momento si con la información que contamos que ha sido distribuida a todos nosotros es suficiente o queremos entrar en la discusión del punto. ¿Es suficiente para ponerlo a consideración de todos nosotros? Muy bien, entonces póngase a consideración. Una disculpa, Presidenta, es que como presentó una solicitud de excusa y no de recusación, me parece que no tendríamos que someterlo a votación. La excusa depende exclusivamente de la persona y la consejera ya presentó un escrito diciendo por qué no se actualizaría su excusa. Entonces me parece que en este caso no deberíamos someterlo a votación. Ella ya dijo que no se excusará. No, pero hay que someter a votación de cualquier manera la propuesta de recusación del Partido de Acción Nacional. Propuesta de excusa, no de recusación. Es de recusación, ¿no? Hasta donde entiendo. Es de recusación. Excusa. ¿Es de recusación? Sí, excusa. Yo la encuadro en recusación. La excusa la presenta la propia persona y la recusación usted la solicita. Sí, la solicita usted o cualquier integrante del Consejo. Perdón, presidente, estaba en otro asunto, pero es recusación.
una propuesta de recusación de usted, y en caso de que sea a manera individual es una propuesta de excusa. ¿Sí? Por eso es que se debe de... Voy a leer la secretaria el escrito que presentó el Partido Acción Nacional porque me parece que vi que era una excusa. Sí, es lo que está diciendo. Adelante, secretaria. Gracias, consejera presidenta. El asunto del oficio se solicita la excusa de la consejera Carla Astrid Humphrey Jordan, oficio RPAN 586-2024, dirigida a la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este instituto, personalidad que tiene debidamente acreditada dentro del expediente que al rubro se cita y con el debido respeto comparece a exponer, con fundamento los artículos 3, fracción sexta, 7, fracción novena y 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el 25, numerales primero y quinto del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, solicita que la consejera Carla Astrid Humphrey Jordan se excuse de conocer el asunto relacionado con la solicitud de registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como candidato a diputado por el principio de representación proporcional de la circunscripción segunda en la sesión que se celebre para ese efecto y cualquier otra forma de intervención directa o indirecta en el procedimiento de aprobación del registro. Lo anterior considerando que se actualiza un conflicto de interés derivado del hecho público y notorio de la relación sentimental que sostiene con Santiago Nieto Castillo. Ello al existir una enemistad notoria manifiesta entre su cónyuge Santiago Nieto Castillo y el aspirante candidato a diputado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y con nota al pie de página se agregan enlaces a páginas de internet. Al respecto, debe considerarse que existen múltiples notas periodísticas a pie de página que dan cuenta del conflicto existente entre Santiago Nieto Castillo y el aspirante a candidato y que incluso han sido manifiestas por Nieto Castillo a través de su cuenta en la red social X. Viene un título en cuanto a esta publicación que menciona: Santiago Nieto ve temas personales y políticos en denuncia de García Cabeza de Vaca, que señala como texto de ese contenido que Santiago Nieto reconoció que hay 7 denuncias en su contra ante la Fiscalía General de la República, enfatizando que algunas están relacionadas con el conflicto que sostiene con Cabeza de Vaca. Otro titular señala: Santiago Nieto desestima la evidencia del testigo que presentó Cabeza de Vaca, y una nota sobre ese contenido que dice: incluso Santiago Nieto Castillo solicitado públicamente que se niegue el registro de candidato a García Cabeza de Vaca, como se observa a continuación. Una nota de Milenio que con el título: por ser prófugo de la justicia, INE debe negar registro de Cabeza de Vaca, menciona a Santiago Nieto. La nota también señala: la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas debe acelerar sus investigaciones en torno a la denuncia penal por la falsificación de documentos notariales contra el exgobernador. Continúa el oficio diciendo que adicional a ello, el aspirante a candidato denunciado a Santiago Nieto del Castillo, entre otras personas, ante la Fiscalía General de la República por los delitos de abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la Administración de Justicia, lo que ha derivado en la apertura de una carpeta de investigación y cuyas conductas continúan siendo investigadas. En ese sentido, se confirma que existe la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de la consejera Carla Astrid Humphrey al momento de resolver lo conducente al registro de la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ello en razón de los intereses familiares relacionados con su cónyuge Santiago Nieto Castillo. Por lo anterior, se solicita que la consejera Carla Humphrey Jordan se excuse de la sesión que se celebre para ese efecto y cualquier otra forma de intervención directa o indirecta en el procedimiento de aprobación del registro de candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como diputado por el principio de representación proporcional. Por lo expuesto a usted, presidenta consejera, solicita que primero tenerse con la personalidad que ostenta, solicitando la excusa de la consejera Carla Humphrey Jordan respecto de la discusión y resolución de registro de la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como diputado por el principio de representación proporcional, y segundo, someter al Consejo General la solicitud que le ocupa. Gracias, secretaria. Nada más para claridad, la propia consejera Carla Humphrey, en su escrito que nos envía, hace referencia al proceso de recusación solicitada. Usted tiene la posibilidad de pedir que se excuse, ese es el trámite de recusación. En ambos casos, este Consejo tiene que tomar una decisión previa a la discusión del punto que nos ocupa. Por eso planteé que
habiendo recibido y si es visto por todos la improcedencia de acuerdo a lo que marca la consejera Carla Humphrey, solicitaría solamente la votación de la recusación del escrito presentado por el Partido Acción Nacional. Si todos estamos de acuerdo, ¿sí? ¿No? Adelante. No, ya expresé cuáles son mis consideraciones. Para mí hay una diferencia entre una excusa y una recusación, pero si se quiere someter a votación, no tengo inconveniente. Si quieren, nos remitimos si hay argumentos para someterla a votación. Ajá. O sea, sí se tiene que votar. Usted dice que no. El Consejo deberá resolver de inmediato respecto a la procedencia del impedimento, de la excusa o de la recusación que se haga hacer valer previo al inicio de la discusión del punto correspondiente. En eso nos podemos basar y quedamos con la tranquilidad de cumplir el procedimiento. Adelante, secretaria, sometemos a… Sobre este punto, no, yo creo que tiene razón la consejera Rabel, porque piden que se excuse y eso le corresponde en sentido estricto, ya leyeron el documento, eso le corresponde a la consejera Carla Humphrey decidirlo. No se puede votar aquí que se excuse o no se excuse, es una decisión personalísima y la representación de Acción Nacional no pidió que se fuera recusada, que es lo que procedería en todo caso la votación. Además, yo no entiendo por qué estamos discutiendo lo de un asunto políticamente resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya determinó la no participación de la persona que ha sido señalada. Entonces, yo creo que sí es ocioso este punto, ¿no? Si en todo caso le tendrían que preguntar a la consejera Carla Humphrey, que ni siquiera, porque ella se ha excusado de temas cuando siente que hay un conflicto de interés. No es el caso, ella no ha planteado, oigan, en este tema yo pido ser excusada por las razones que ella exprese. En todo caso, ahora sigue como aconseja la consejera Claudia Zavala, que hagan bien su petición, que planteen la recusación y luego lo presentan a la siguiente sesión del Pleno del Consejo General del INE, pero hoy no tendría por qué ser atendido porque eso no fue solicitado. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Víctor Hugo Sondón. Estamos en el punto finalmente. Estoy actualizando la solicitud y es el momento indicado. Estamos solicitando la recusación de la consejera Carla Humphrey. Gracias. Adelante. Consejera Carla. Nada más, quizá, pues digo, es un escrito un poco largo, pero a lo mejor si le da lectura a la secretaria, claros los razonamientos que puse para no excusarme en conocer de este asunto. Gracias, presidente. Sí, justamente esa era la parte, consejera Carla Humphrey, que puse a consideración de todo el Consejo General, si era suficiente con haber recibido el escrito que usted aportó y por tanto solamente votar el tema de la recusación solicitada por el Partido Acción Nacional, pero si solicita la lectura por parte de la secretaria, ¿no? Si lo vemos prudente, ¿no? Ok. Sometemos entonces a consideración. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la recusación de la consejera electoral Carla Humphrey relativa a la solicitud de registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como candidato a diputado por el principio de representación proporcional de la circunscripción segunda. Procederé a tomar la votación de manera nominal. Consejero Martín Faz. En contra. Consejero Jaime Rivera. En contra. ¿A quién? ¿Quiénes están a favor? ¿En contra? Consejera presidenta, no se aprueba la recusación por unanimidad. Muchísimas gracias. Entramos así al punto que nos ocupa, el cual está a consideración de todos ustedes por si hay alguien que desea participar en primera ronda. Víctor Hugo Sondón, ya estamos en el punto. El anterior era solamente el oficio de recusación, hoy ya estamos en la discusión, por lo tanto los que antecedieron en este no cuentan, apenas iniciamos el proceso de discusión. ¿Sí? Adelante. Muchas gracias, presidenta. Haciendo una breve analogía de lo que nos ha llevado hasta este punto, quiero brevemente hablar que desde el inicio del registro de Francisco García Cabeza de Vaca como candidato a la primer fórmula plurinominal de su circunscripción, sabemos muy bien todo lo que pasó en este lapso. Ya no quiero entrar en una discusión que ya se ha liberado y que finalmente derivó en una sentencia emitida por la Sala Superior en donde mandata a este Consejo General a emplazar al Partido Acción Nacional para que se lleve a cabo la sustitución de esta fórmula por haber encontrado inelegible a la fórmula inicialmente propuesta. Paso que se cumplió. Se llevó a cabo la sustitución en tiempo y forma como lo mandató dicha sentencia y posteriormente a la presentación de la renuncia de esta fórmula es que procedimos a la siguiente sustitución
sustitución en un momento jurídico diferente al que se encontraba anteriormente Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el cual, por una sentencia emitida por un juez de distrito, en donde se le concede la suspensión definitiva, que de hecho fue acompañada, estos documentales, a más de haber sido notificado este Instituto Nacional Electoral de dicha resolución, también lo hicimos acompañar en la solicitud de registro nuevamente de Javier García Cabeza de Vaca, para que tuviera conocimiento y tomara cuenta este Consejo General en cada uno de sus integrantes de este documento. Quisiera leer los alcances, los efectos que tiene esta sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder, por el juez de distrito, que expresa lo siguiente: resulta aplicable sobre el particular, dice, de ahí que la presente suspensión tiene un efecto reflejo que el quejoso no puede ser considerado como prófugo sustraído de la acción de la justicia y quede restituido en el goce de sus derechos político-electorales, máxime que a la fecha el quejoso no ha sido materialmente privado de su libertad. Este es el preciso momento en el que la situación jurídica de nuestro candidato a diputado federal plurinominal cambia, por lo cual hace viable la sustitución del mismo por haber cambiado su situación jurídica. Está, como lo sentencia el juez de distrito, está en plenitud y goce de sus derechos político-electorales. Es por eso que esta representación de Acción Nacional ha ingresado en esta nueva circunstancia el registro, porque así lo permite esta suspensión definitiva del multicitado juez del registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Debe de quedar muy claro que son dos situaciones totalmente diferentes. La primera, que dio como resultado el que la sentencia de la Sala Superior ordenara a este Consejo General la sustitución de su candidatura por tener órdenes de aprehensión giradas, y que para nuestro gusto extralimitó sus funciones. Sin embargo, eso ya no es motivo de discusión en este momento, en este punto del orden del día. Insistimos en que está en pleno uso, goce y disfrute de sus derechos político-electorales, por lo cual solicitamos a este pleno del Consejo General sea admitido el registro de nuestro candidato Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Sondón. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. ¿Dónde estás, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Aquí dicen que no estás prófugo, pero ¿por qué te escondes en Estados Unidos? ¿Por qué no vienes a México? ¿Por qué atiendes entrevistas por teléfono, por Zoom, con la pantalla apagada? ¿Dónde estás, Francisco? Si no eres prófugo, ¿por qué no vienes aquí al Consejo? ¿Por qué no traes tus papeles para registrarte? Es falso lo que dice el representante del PAN. Les explico. Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene órdenes de aprehensión expedidas por un juez de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Hay un juez en Reynosa, el juez séptimo de Reynosa, que ya denunciamos penalmente y ante el Consejo de la Judicatura el día de ayer, que evidentemente es un cómplice de García Cabeza de Vaca y que pretende sorprender a las autoridades. ¿Qué fue la audacia que pretende hacer? ¿Cuál es la audacia que pretende hacer este juez? Pretende materialmente revocar una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, desconociendo el artículo 99 de la Constitución, que dice claramente: al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley. A través de una suspensión, ni siquiera de una sentencia de amparo. Ojo, esta parte es muy importante. No es una sentencia de fondo de amparo, es una suspensión, con la que pretende dejar sin efectos una resolución de la Sala Superior. ¿Qué dice la ley de amparo? El juicio, artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, fracción cuarta, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fracción decimoquinta, contra las resoluciones o declaraciones de autoridades competentes en materia electoral. Lo que ellos pretenden es sentar un precedente donde jueces de distrito a modo vengan a ordenar a los órganos electorales, administrativos o jurisdiccionales, según la conveniencia, temas de intereses individuales, cosa que nunca ha sucedido. El diseño del sistema electoral en el artículo 41 y 99 de la Constitución prevé órganos especializados en materia electoral, administrativa y jurisdiccionalmente. Hay una sentencia que dice que Javier García Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia y que analiza incluso las suspensiones que emite ese mismo juez de distrito séptimo de Reynosa. Y esa sentencia
sentencia dice que esas suspensiones no tienen efecto sobre el orden de aprehensión porque esta no ha sido revocada y que por lo tanto existe la orden de aprehensión. Ahora, ¿qué hicieron en realidad con el cumplimiento de esa sentencia? Un fraude más. El Tribunal Electoral les dio 48 horas para cumplir. Un par de horas antes de que venciera el plazo, registraron al coordinador de asesores de Cabeza de Vaca, que, ojo, no cumple los requisitos para ser candidato a diputado plurinominal por la primera circunscripción. Los documentos que ofreció fue una credencial de elector de la Ciudad de México, que es la cuarta circunscripción, y su acta de nacimiento de Chihuahua, que es la primera circunscripción. No presentó ninguna constancia de residencia de algún estado de la segunda circunscripción, que es donde está registrado Cabeza de Vaca. Eso es un fraude. Entonces, no cumplieron con lo que el tribunal les ordenó. ¿Qué es lo que procede? Y lo que pedimos nosotros ahorita, que este instituto declare ese lugar vacante, porque no se cumplió dentro del plazo de 48 horas. Fue la nada jurídica lo que presentaron. Presentaron a una persona que no cumple los requisitos para ser candidato a diputado federal y ahí están las constancias. Eso fue lo que presentaron. Después de vencido el plazo, esta persona se desiste de su postulación. No era candidato porque no lo había registrado este consejo. Indebidamente el proyecto le está dando al PAN ahora 10 días para poder colocar un nuevo candidato. Eso ya no es posible. Eso es un fraude a lo que ordenó el Tribunal Electoral. Les dio 48 horas. Tuvieron las 48 horas. Se quisieron pasar de vivos. Quisieron registrar a alguien que no cumple los requisitos, que era el coordinador de asesores de Cabeza, para después sacarlo y pretender sorprender con esta decisión pactada y amañada de un juez de Reynosa que pretende dejar sin efecto una sentencia del Tribunal Electoral. Yo lo dije aquí muy claro el día que se sometió a consideración de este consejo el registro de Cabeza de Vaca. Van a cometer una ilegalidad si le dan el registro porque es un prófugo, tiene órdenes de aprehensión. Se comprobó después que tenía una ficha roja del Interpol, tiene una ficha roja del Interpol, está vigente la ficha roja del Interpol. Hoy, en este momento, en este instante, está vigente esa ficha roja del Interpol. Fuimos al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral nos dio la razón. A fuerza el PAN le quiere dar fuero a un prófugo de la justicia. Están aferrados con todas las uñas para pretender darle fuero a un prófugo de la justicia. Hacen trampa, vienen con estas chicanadas. El juez va a terminar en la cárcel. Igual y acompaña a Cabeza de Vaca ahí, seguramente en Almoloya van a estar los dos. Pero lo que no podemos permitir es que se pretenda por otras vías que están prohibidas por la Constitución y por la ley de amparo, venir a modificar resoluciones de órganos administrativos o jurisdiccionales. Porque entonces se va a abrir la puerta, que nunca se ha hecho en 30 años, para que jueces de distrito vengan a meter mano por intereses mezquinos y corruptores en el sistema electoral que tiene un diseño específico y particular. Hay una decisión firme, definitiva e inatacable en la que este Consejo General es parte y recibió una orden directa del Tribunal Electoral para cumplirla. Registre a quien el Partido Acción Nacional proponga dentro de las siguientes 48 horas a que se notifique la sentencia, porque el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en términos del 38 de la Constitución, tiene sus derechos políticos suspendidos por ser prófugo de la justicia, por tener 2 órdenes de aprehensión de delitos graves. Este es otro tema bien importante. Sobre las órdenes de aprehensión de delitos graves no aplica la suspensión, un ilícito más del juez. Pero ese lo atenderemos nosotros por la vía penal y por la vía del Consejo de la Judicatura. Pero lo que tiene que hacer este Consejo es ceñirse al cumplimiento de un mandato del máximo órgano jurisdiccional del país en materia electoral, que ordenó, definió y determinó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca no puede ser candidato. Y vamos a ir nosotros a pelear al tribunal para que se les cancele ese espacio del Partido de Acción Nacional, porque en las 48 horas no cumplieron, hicieron trampa, ya está el expediente. Entonces vamos no solo porque no esté Cabeza, sino porque no esté nadie en ese espacio. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, diputado Sergio Gutiérrez Luna. ¿Alguien más en primera ronda? Adelante, diputado Fernández Noroña. Sí, las determinaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inatacables. Nos gusten, nos medio gusten o nos disgusten de plano. Nosotros, cuando en 2006 determinaron que Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa había ganado, pues no nos gustó nada. Dijimos que era una decisión que contrariaba la voluntad popular, pero fue un hecho que gobernó 6 años el país. Aquí se nos presenta un caso singularísimo, que es frente a un proceso no terminado
jurídicamente, porque además es un juez de primera instancia, que por cierto, no estoy a hablar de religión, pero es un juez milagroso que resucita políticamente. Entonces le piensa dar otra vez posibilidades de actividad política a Francisco Javier Cabeza de Vaca, según la argumentación de la representación de Acción Nacional. Pero no es así, porque inclusive si nos vamos a la letra de lo que se nos leyó, dice que queda restituido en sus derechos. Muy bien, nada más que cuando solicitó el registro, nosotros dijimos que no los tenía, el tribunal ratificó que no los tenía, el tribunal electoral rechazó por lo mismo el registro porque no tenía derechos. Si ahora ya los tiene, según ese juez, pues ahora sí que, como dice la canción, llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, y podrá participar en la elección de 2027, pero no en la de 2024, porque esa decisión ya se tomó. Yo no soy tan optimista como mi compañero y amigo Sergio Gutiérrez Luna, en el sentido de que el juez pueda ser sancionado. Es un juez que entra perfectamente en los perfiles del Poder Judicial y de la manera que representa la ministra presidente Norma Piña, juez faccioso, un juez que toma decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas y que busca beneficiar, además un juez de la zona de influencia del exgobernador de Tamaulipas, o sea, por si faltara algún elemento singularísimo en esto que estamos comentando. Yo creo que es un punto muy ocioso. La decisión está tomada y faltaría que el Consejo General del INE reabriera un proceso de registro para que el tribunal dijera, oigan, pues eso yo ya lo resolví. El otro proceso ni siquiera está terminado, es una primera instancia del juez al que se está haciendo alusión. Yo quiero comentar además pues la bonomía en el trato. Está bien, yo lo veo, solo lo resalto, porque hace un momento, en el punto anterior, Acción Nacional no había pedido la recusación y de todos se le permitió meter la recusación. En el punto que yo tenía le cambiaron la numeración, a mí no me avisaron aquí a tiempo y ya me habían metido una bola rápida. Bueno, pues lo meteré en asuntos generales y asunto solucionado. Pero me parece que no son maneras correctas, que son maneras sesgadas, lo digo con todas sus letras, y que no ayuda al ánimo de discusión aquí en el Consejo General. Entonces, volviendo al punto, en ese mismo punto, a ver, ¿cómo se percibiría en este Consejo que pidiéramos que se recuse de algún tema algún consejero o consejera que haya sido propuesto por el PRD o que haya sido propuesto por Acción Nacional o que haya sido propuesto por el Partido Revolucionario Institucional? Porque es evidente que tiene intereses desde la perspectiva de la cuestionamiento que se hizo a la consejera Carla Humphrey, pues podría hacerse también esa interpretación y es incorrecto. A mí me parece que cada uno de las consejeras y consejeros, más allá de las críticas que deseamos y queramos enderezarles, pues han acreditado en términos generales su independencia, su criterio, y particularmente la consejera Carla Humphrey. Ahora solo faltara que digan que apoya la Cuarta Transformación. Es una consejera que vota con absoluta libertad, como lo hacen en general los consejeros, salvo en casos en que hemos reclamado. Entonces, creo que se ha abordado de manera incorrecta, imprudente, insensible, falta de sustento jurídico, entendible, porque pues, no sé qué le debe Acción Nacional a Cabeza de Vaca, pero parece que mucho. No sé si es un asunto de financiamiento, no sé si es porque Berta Xóchitl Gálvez Ruiz lo quería hacer su responsable en materia de seguridad. Sería Genaro García Luna reloaded, creo que se dice en inglés, ¿verdad? Yo soy muy malo también para ese idioma, pero sería, digamos que la reedición de Genaro García Luna, corregido y aumentado como debe ser en pleno 2024. Entonces, de verdad, pues es un tema ocioso y a mí me gusta de repente ocuparme de las ociosidades. Entonces, sí creo que sin más la petición de Acción Nacional debe ser rechazada. La decisión está tomada y mejor suerte para la próxima. Hubieran buscado ese juez más temprano. Creo que lo hicieron con demasiado retraso. Muchas gracias, un diputado. ¿Alguien más en primera ronda en este punto? Adelante, consejera Carla Humphrey. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, pues me quiero referir al tema de paridad en estas sustituciones y habría que decir que de nueva cuenta tenemos que todos los partidos políticos y coaliciones cumplieron con preservar la paridad en la postulación de sus candidaturas con motivo de las sustituciones que presentaron, lo cual es indicativo con el compromiso de una participación igualitaria. En el caso de las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa,
la coalición Fuerza y Coalición por México aumentó el porcentaje total de mujeres postuladas, pasándose de 52.29 a 56.29 a 56.46. La coalición Sigamos Haciendo Historia pasó de 55.38 a 55.96. Y en el caso de diputaciones, por el principio de representación proporcional, el Partido de Trabajo aumentó el número de candidaturas de 57 a 58 después de las sustituciones, y Morena también aumentó el número de mujeres de 54.5 a 54.95. Además, se constató que todos los partidos y coaliciones cumplieron con la paridad horizontal y vertical, y también cumplieron con garantizar la paridad transversal, destacando que la coalición Sigamos Haciendo Historia aumentó el número de mujeres candidatas a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el bloque de distritos con votación intermedia, incrementando las posibilidades de que 2 mujeres pudieran contender en los distritos en los que la coalición es medianamente competitiva. Por otro lado, se nos está dando a conocer un tema respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente de la Sala Ciudad de México, un recurso de apelación 18 y un JDC 205 y acumulado, mediante la cual la Sala de la Ciudad de México revocó el registro de Mario Moreno Arcos y Gabriela Bernal Recendis a la senaduría por el principio de mayoría relativa postulados para el Estado de Guerrero, a efecto de que este Consejo valore los elementos presentados y en su caso determine si se logra derrotar la presunción a favor de la autoadscripción afromexicana manifestada por las candidaturas. Primero, quiero señalar que en el acuerdo relativo a los criterios para el registro de candidaturas para el proceso electoral federal en curso, este Consejo General estableció la autoadscripción simple como mecanismo para acreditarla. No obstante, tal y como señaló la Sala Regional, esto no descarta la posibilidad de que las personas a quienes va dirigida la acción afirmativa puedan comparecer a su juicio en defensa de su interés legítimo como integrantes de esa comunidad para exigir que la representación se dé por medio de personas que efectivamente pertenezcan a ese colectivo. En este caso, se presentó documentación por parte de Salvador Mexialis, quien es una persona perteneciente a la comunidad afromexicana, y por parte del Partido Político Revolucionario Institucional, con lo cual se busca evidenciar que Mario Moreno y Gabriela Bernal no pertenecen a la comunidad afromexicana. Las pruebas incluyen videos en los que se niega que es una persona afromexicana, evidencia de que los requisitos de que no residen ni son personas originarias de las regiones del Estado de Guerrero con mayor población afromexicana, y el hecho de que ambas cartas de autoadscripción fueron redactadas en términos esencialmente similares. En las documentales presentadas por el candidato y la candidata se exhibieron constancias emitidas por diversas autoridades comunales que manifiestan que han sido personas benefactoras de la comunidad afromexicana y que respaldan sus aspiraciones al Senado. El proyecto estima que con esto únicamente se reconoce su participación en beneficio de las personas integrantes de la comunidad, más no su pertenencia, o que se autoadscriban como personas afromexicanas. En este sentido, acompaño la conclusión de que Mario Moreno no tiene la calidad de persona afromexicana, pero me parece que debe reforzarse el análisis con el resto del caudal probatorio ofrecido por el PRI y por Salvador Mexialis, ya que si bien en los videos aceptan no ser afromexicano, estos no pueden ser considerados como una confesión, sino como indicios que deben ser reforzados. Además, el proyecto se sustenta principalmente en las declaraciones de Mario Moreno, mismas que me parece no pueden trascender a la candidata suplente, por lo que respecto a ella sería necesario hacer un análisis por separado de las pruebas existentes que, en mi opinión, no serían suficientes para determinar que la candidata suplente no pertenece a una o no es una persona afromexicana. Por tanto, yo en este caso no acompañaría la conclusión respecto a la candidata suplente. Y en el caso de la solicitud del PAN, yo estaría a favor de lo que se señala en el proyecto de acuerdo, y además sí me parece que es un mal precedente para el INE y para la materia electoral que un juzgado de distrito admita una demanda notoriamente improcedente. Además, que mediante una ampliación de demanda que versaba sobre una orden de aprehensión, me parece que hay una invasión a la esfera de competencias de las autoridades electorales en contravención claramente del artículo 99 de la Constitución y 61 de la Ley de Amparo. A mí me parece que este instituto, y propongo incluir en este proyecto, que este instituto tome las medidas para recurrir en revisión ante un tribunal colegiado de circuito, porque se está violentando el sistema de medios de impugnación en materia electoral establecido pues desde el artículo 105 constitucional
Constitucional que justamente pues señala, 99, que señala que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, me parece que esta autoridad con este proyecto lo que está haciendo es acatar una sentencia de la Sala Superior y pues yo votaría justamente por lo que señala el proyecto que se somete a nuestra consideración y propongo añadir que este instituto tomará las vías jurídicas justamente para recurrir en revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, salvaguardando pues el sistema de medios de impugnación en materia electoral, ya que me parece un grave precedente. Es cuanto, presidente. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.